Mi nombre es Frank Larroux y soy el relator de Libertad de Opinión y Expresión de Naciones Unidas. Y en esta ocasión quisiera mandar un especial saludo al pueblo de Ecuador. Para mí, como relator especial de Naciones Unidas, es muy importante marcar en el mundo en general algunos principios que inspiran este derecho. La libertad de expresión, yo siempre insisto, es un derecho que se ejercita en dos vías. Es la libertad de opinión y la libertad de expresión. Y un pueblo, para construir su opinión, personas y pueblos para construir su opinión propia, debe tener acceso a información. Y ese acceso a la información implica la libertad de prensa, con pluralismo y diversidad. Diversidad de medios que le den una pluralidad de puntos de vista y de ideas. Porque así es el pueblo y la persona la que decide qué es lo que toma y cómo construye sus opiniones. Por eso es que en la relatoría de libertad de expresión confrontamos siempre la consolidación de grandes monopolios y de grandes consorcios de los medios de comunicación, porque estos violentan esta libertad de acceso a la información o libertad de información y confrontan por consiguiente la libertad de opinión. Yo creo que esto es un tema muy importante para ser entendido, porque el Estado tiene la obligación de regular esto en el sentido de leyes antimonopólicas. Pero el Estado también tiene el manejo de un bien público, que son las frecuencias de telecomunicaciones. Y por supuesto que las telecomunicaciones privadas, comerciales, han jugado un rol importante y deben ser protegidas como otros medios. Pero el Estado aquí también tiene la obligación de generar una reglamentación que establezca un balance y equidad en el uso de esas frecuencias, que se pueda dividir las frecuencias en comerciales, en frecuencias comunitarias y en frecuencias públicas, de servicio público a la población. Yo no le pondría porcentajes, pero sí es importante que el balance se genere, porque especialmente no se puede discriminar a los sectores más pobres de la población, sectores rurales o pueblos indígenas que puedan existir en nuestro continente, o minorías étnico, raciales o religiosas o culturales en otras partes del mundo. Y es aquí donde el Estado tiene la obligación de regular esta asignación de frecuencias en igualdad de condiciones, porque tan importante es una radio comercial, una televisión comercial, como una radio o una televisión comunitaria. De igual forma, la regulación del manejo del cable, los diferentes tipos de cable. Yo creo que es ahí donde queremos que todo el mundo tenga oportunidad, pero se genere un balance. Y esto implica una obligación muy particular. Tiene que haber un órgano estatal regulador de las telecomunicaciones. Pero ese órgano estatal regulador debe ser un órgano independiente. Debe ser del Estado, pero independiente del Ejecutivo, para que nunca se preste bajo ningún gobierno a manipulaciones políticas. Este tal vez es de los temas más difíciles. El otro tema, en la libertad ya de expresión, es que estamos propiciando en el mundo la despenalización, el no uso del derecho penal como un elemento de censura, de intimidación a la libertad de expresión o la libertad de prensa. En esto, por ejemplo, es importante la despenalización del delito de difamación. La difamación puede existir para proteger el honor y la reputación de personas, pero debe ser una acción civil. Y aún como acción civil no debe tener multas o sanciones muy elevadas, porque de nuevo puede llevar a la quiebra un medio o puede ser un elemento intimidatorio. La acción civil de difamación debe existir para corregir un daño causado únicamente. El derecho penal, el delito de desacato que se ha planteado que desaparezca, el delito de difamación, especialmente en cuanto a funcionarios públicos, cubre una función, y es que el funcionario público debe entender que al asumir su cargo se debe atener, va de la mano con el escrutinio público. Y el escrutinio público se llama transparencia. Y ese escrutinio público va a su vez vinculado a la crítica pública, positiva o negativa. Entonces, todo funcionario o funcionaria debe entender desde que asume el cargo, debe estar abierto a la crítica. Y no porque sea una crítica diferente a la que esperaban, va a poder silenciarla. Yo creo que este es uno de los factores de madurez política de nuestros pueblos, de la democracia y de las y los funcionarios públicos en el día de hoy. Por último, en los países de mucha violencia, especialmente violencia criminal o de crimen organizado o de combate al crimen organizado, el Estado tiene una obligación proactiva de proteger a la prensa. Yo me he encontrado países donde el Estado plantea que hay una discusión sobre el acto de violencia surgió derivado de la función periodística. Me parece que uno nunca puede empezar una investigación partiendo de un prejuicio. No se sabe. Lo que sí se sabe es que una periodista o un periodista
deben tener protección y cualquier acto de violencia que sufran debe ser investigado de inmediato como tal. Ya el resultado lo dará esta investigación. Y por consiguiente el Estado debe crear mecanismos de emergencia de protección, como ya existen en algunos países para los que son miembros del gremio de la prensa, pero entendiendo como prensa como quienes recogen información, la sistematizan, la organizan y la trasladan a un sector social en particular, porque tan periodista es el que trabaja para los grandes canales de televisión o los grandes medios como quien trabaja en una radio comunitaria o es locutor de un medio comunitario. Todos estos ejercen una labor de prensa y todos por igual merecen ser protegidos. No se puede usar, pues, la intimidación violenta, el uso de la violencia o permitir que sean los carteles o el crimen organizado quienes los amenacen sin que el Estado no asuma su responsabilidad. Porque la impunidad, el no investigar y sancionar a los responsables es la que genera normalmente más violencia. Nunca debemos de permitir en ningún país del mundo que queden en impunidad ningún hecho de violencia, pero en particular ningún hecho de violencia contra la prensa o contra cualquiera que esté ejercitando la libertad de expresión. Y por último, un mecanismo nuevo que también se convierte en una forma de censura es el uso discriminatorio de la publicidad oficial. Por supuesto que la publicidad oficial es legítima y es un gasto legítimo del Estado, pero debe ser asignado a los medios en forma equitativa, no privilegiando a los que sean favorables o sancionando a los que son críticos, porque eso es una forma de censura. Tiene que haber una reglamentación que establezca criterios para cómo se distribuye esa publicidad oficial a todos por igual. Recuérdense que la libertad de expresión no es una obligación pasiva del Estado simplemente de no censurar, es una obligación proactiva del Estado de proteger y de promover. Y aquí es donde yo creo que debemos de recordar siempre el tema de las minorías y de los pueblos indígenas. Y creo que un elemento importante, por último, son las nuevas tecnologías. Me interesa muchísimo discutir la libertad de expresión por el Internet y que no existan mecanismos como en algunas partes del mundo de censura electrónica. Pero para otros países, más importante que solo la no existencia de mecanismos de censura, está el tema de la accesibilidad. De nada sirve que hablemos de libertad de expresión o de comunicación o de información vía Internet si la mitad del pueblo no tiene acceso a esas tecnologías, no tiene acceso a computadoras o no tiene acceso a un servidor de computadora. Yo propongo primero un compromiso de transferencias tecnológicas de los países desarrollados a los países en desarrollo como parte de la meta del milenio, pero además en cada país individual los estados deben crear un fondo que subsidie el acceso a las comunidades más pobres, más distantes, más rurales, para que todo el mundo pueda gozar por igual del acceso a la información y de la libertad de expresión. Muchas gracias.